Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cuándo vas a librarnos de tus representantes en la tierra? Cordial saludo a nuestros oyentes el día de hoy. Venimos a presentarles en esta nueva edición de podcast un libro bastante interesante llamado El engaño populista. Sus autores son Gloria Álvarez, Alex Kaiser y su publicación original fue el 5 de mayo del 2016. La presente edición se hace para la Facultad de Relaciones Internacionales y Seguridad para la materia de política latinoamericana, bajo la dirección del profesor John Harold Rosso. Y en esta edición hablaremos primero con Alejandro Ruiz, que nos dará una introducción del libro, nos explicará de qué se trata, su perspectiva acerca del libro, y finalizaremos con mi persona, Julián David Espitia, hablando de cómo está hoy en día el populismo en nuestra región y alrededor del mundo. Hablaremos también de nuestras ideas acerca del libro y si estamos a favor o en contra de pronto los postulados que se presentan en él. Así que nuevamente les damos la bienvenida al podcast de hoy. Empezaremos entonces con el primer capítulo llamado Anatomía de la mentalidad populista, en la cual Alejandro nos comentará de qué trata este capítulo y qué perspectivas tiene acerca de él. Claro que sí, Julián. Muchas gracias por el espacio en este podcast. Mi nombre es Alejandro Moreno Ruiz y en breve hablaremos de este corto libro que nos relata el personaje y la personalidad de un populista. Empecemos con que en el libro se enuncia y se expone la razón de los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, al optar por el populismo como mecanismo e instrumento de dominación social. Y mi querido Julián, pero ¿y esto dónde ocurre? Lógicamente, donde todo puede pasar y muy extrañamente, donde todo suele pasar. Y esto es en Iberoamérica. ¿Por qué hablamos de Iberoamérica y no de Latinoamérica? Pues recuerden que Latinoamérica hace referencia a todos aquellos países de América donde su habla es española. Y si adoptamos o integramos a Brasil, recuerden que Brasil tiene un idioma portugués y por tal motivo es que para englobar a todos estos en conjunto utilizamos el término Iberoamérica. Dado esto, seguimos. El libro se divide en 3 capítulos. En el primer capítulo, titulado Anatomía de la mentalidad populista, los autores describen las desviaciones más comunes que configuran la mentalidad populista. Esto, pues la cual se nutre del mito del buen salvaje americano, el contrato social de Jean-Jacques Rousseau y la teoría de la dependencia que trajo consigo la corriente marxista pues del siglo XX. La mentalidad populista describe un líder carismático, un mesiánico que encarna al pueblo. Y ya sabemos que cuando hablamos de mesiánico es aquel que trae la salvación, que tiene soluciones efectivas, que tiene un gran talento para hablar, entre otras características. Esto lo hacen prometiendo un paraíso terrenal, pero tienen que inyectar odio a la población para lograr este objetivo. Pero para ello inyecta odio a la población, separando el pueblo del antipueblo y señalando a los culpables de todas nuestras desgracias, como lo es el capitalismo, claro que sí, y también el individualismo, por supuesto, los españoles colonizadores también, la burguesía criolla, el neoliberalismo, pero por favor, también el imperialismo yanqui. Una vez completada la fórmula de victimización, el complejo de inferioridad e idolatría por el Estado sale a relucir en la sociedad. Y dado que se satanizó la palabra neoliberal,
utilizada como eslogan para desprestigiar y atacar las reformas del mercado, pues la psiquis colectiva opta por el proteccionismo, el subsidio del Estado, convirtiendo a la población en dependientes del poder, del control de sus ingresos, de su trabajo y también de sus propiedades. Esto como primera medida. En el capítulo 2, que se titula La hegemonía cultural como fundamento del populismo, los autores exponen el marco filosófico que suministran los intelectuales orgánicos. Pero, ¿qué es este término de intelectuales orgánicos? Pues es decir, la llamada clase política, entendida como la clase dirigente. Son una categoría ideológica del grupo social dominante y representan especializaciones de aspectos parciales del tipo social que la nueva clase ha hecho nacer. Recuerden que este término fue acuñado por Antonio Gramsci para consolidar el proyecto populista. Para ello utilizan la estructura heredada de la democracia, socavándola desde sus cimientos. ¿Pero cómo hacen esto? Pues ocupando gradualmente espacios de difusión en escuelas, en universidades públicas, en bibliotecas, en círculos académicos, donde la dominación cultural se vincule a un interés de poder político, pero también con fundamento ideológico. El populismo en este capítulo pues asume una faceta teológica, se apega más bien a la fe cristiana, trastoca del mismo modo que la religión la fibra humana y utiliza el sentimiento de afecto a los feligreses, quienes terminan pues abrazando la propuesta revolucionaria. El populismo, difiriendo de los autores, no es un simple mecanismo de dominación. Esto también se puede ver como una forma de gobierno. Su lucha está llena de elementos subversivos, mediáticos, discursivos, lingüísticos y también semánticos, donde las masas dirigidas por un puñado de intelectuales abrazan religiosamente la propuesta utópica del líder socialista. Pero un momentico, algunos dirán, pero es que ¿acaso la democracia no es un instrumento de dominación y canalización de las masas? Bueno, pues la democracia también presenta una batalla ideológica en el terreno político, donde las palabras, el lenguaje corporal, el vestuario y la forma de hablar de un candidato juegan un rol pues sumamente fundamental a la hora de votar. Esto lo hace separando al elector del camino racional y lo conducen al pasional. Un claro ejemplo es cuando tú ves a esa persona que tiene un gran talento para hablar, esa persona que tiene el poder de convencimiento, esa persona que se viste muy bien, que ves un ejemplo en ella y es allí donde logras conectar y tener cierto tipo de afinidades con este personaje. Pero la democracia actual está relacionada con los partidos políticos. Esto pues que solo funcionan como simples medidores de poder, unidades colectivas que dejan a un lado lo racionalmente verdadero y persiguen la oportunidad de obtener una ganancia a costa del interés colectivo. Los partidos políticos ya no se enfrentan entre ellos con opiniones que discuten lo correcto, la mejor solución para el problema, sino como poderosos grupos de poder social o económico. Ellos seducen a la masa, claro que sí, apelando a pasiones e intereses. También lo hacen polarizando a la sociedad, donde solo importa ganar, pues la mayoría. La crítica a la democracia desde la óptica de los autores es que nuestras democracias suramericanas han sido poco republicanas, ya que buscan la igualdad en vez de la libertad. Obviando pues que todos somos diferentes y que la libertad económica en las personas es un fundamental para el desarrollo individual, pues el populista busca una autocracia electoral, acabando con la poca institucionalidad que le queda, imponiendo para sí una democracia totalitaria donde limitar el poder del pueblo también es limitar el poder del líder populista.
y este líder populista pues convertido en un tirano. ¿Qué le espera a Latinoamérica? ¿Está condenada al subdesarrollo? ¿Seguirá apelando al populismo como único medio de subsistencia gubernamental? ¿Cómo rescatar nuestras repúblicas? Entremos al capítulo 3 de esta obra y antes que todo debemos empezar a ver la democracia con ojos críticos y no como la pancea o la cura para todas nuestras enfermedades o la cura para el COVID. La mejor inyección contra el populismo es una sociedad consciente y culta donde el pensamiento individual esté arraigado a la tradición liberal republicana que evita los excesos pues de la democracia y se vale de ella para limitar el poder del líder político disfrazado de demócrata. También vemos que el gobierno debe existir solo para la preservación de la paz interna, la virtud, el buen orden, la defensa de la libertad y la propiedad. El pueblo en esencia un cúmulo de individuos que pugnan por derechos individuales, que tienen derecho a perseguir pues su felicidad individual. La izquierda como corriente política de antaño pues en Latinoamérica hace un trabajo ideológico muy fuerte. La derecha incipiente pues debe empezar a utilizar espacios de difusión con las nuevas herramientas tecnológicas y los intelectuales orgánicos, esta gente que integran la élite política, pues deben articular su pensamiento con la masa, crear un nuevo sentido común en el imaginario colectivo, también romper estos paradigmas mentales difundiendo las ideas libertarias a fin de convertir aquellos valores y principios de la sociedad libre en patrimonio universalmente aceptado. Al mismo tiempo, también se debe lograr que la alternativa populista y estadista pues sea rechazada o resistida por una significativa parte del liderazgo intelectual, también del liderazgo empresarial y obviamente también en el liderazgo político. Para ello requiere intelectuales capaces de desarrollar, defender y promover ideas en el debate político. De no hacer este trabajo volveremos a caer en el gran engaño populista y sus desaladoras consecuencias una y otra vez. Muchas gracias, Julián, por el espacio en el podcast. Para concluir y después de lo que dijo Alejandro ya acerca del libro y su aporte, finalizo yo por hacer una intervención y hablaré unos minuticos muy cortos acerca de lo que pienso yo del libro, del texto, y finalizaré el podcast mencionando cómo se encuentra hoy Latinoamérica. Pues el libro eh, realmente tiene unos tintes, y esto también es gracias a sus autores, ¿no? Unos tintes muy liberales, de una economía capitalista claramente. Uno de sus autores es fiel creyente de la escuela austriaca y la otra es una chica que vivió durante toda su vida viajando por Europa y pues disfrutando los placeres del capitalismo europeo en su auge, en el nuevo milenio, cerca de los 2000. Bien, entonces eso nos dice por qué este libro realmente tiene esos tintes tan liberales y capitalistas y ataca de manera directa a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica y lo que se considera un gobierno de izquierda en España, ¿no? Recordando que aún es una monarquía. Y es que es una crítica válida que le hacen estos dos autores al, al comunismo en sí, a estos populismos que ellos denominan comunistas y que en la mayoría de sus ejemplos son los que trabajan. Teniendo esto en cuenta, me gustaría decir que ellos desconocen totalmente también esos gobiernos que se pueden decir son populistas, pero que tuvieron un crecimiento económico en sus respectivos países. Por ejemplo, Brasil es un gobierno que a día de hoy se considera un gobierno populista, incluso con su presidente actual, que es Jair Bolsonaro, pero antes el precedente a este gobierno son
gobiernos con tendencias a la izquierda, ¿sí? A esas políticas que se consideran sociales, de bienestar, y que hicieron crecer al país a lo que es hoy la quinta potencia alrededor del mundo, ¿no? El PIB de Brasil creció cerca del 20% durante el gobierno de Lula, algo que no había ocurrido durante las dictaduras y los gobiernos democráticos precedentes a este gobierno. Y con Dilma también se mantuvo esta forma de gobierno, esta línea de gobierno de izquierda que mantenía Lula da Silva. Es evidente que hicieron crecer a Brasil y pues esto no se menciona en el libro y es válido porque se está haciendo es una crítica a los populismos de izquierda, ¿no? Pero a día de hoy Brasil se encuentra con un populismo, con Jair Bolsonaro, un conservador, aparte de todo militar, que gobierna este país, este gran país, y que vemos las consecuencias de que se elija nuevamente a un populista, si queremos hablarlos en esos términos, en un país tan grande como lo es Brasil y con la economía que se debe administrar en este país. Los desastres, además del coronavirus, han dejado en evidencia la falta de gobernabilidad que tenía Jair Bolsonaro y sus tintes autoritarios acerca de las políticas que se deben tomar para esta contingencia. Tenemos por otro lado a Venezuela, una dictadura, entre comillas, porque si bien Maduro convoca sus elecciones, pues no se consideran legales o legítimas por el sistema, por los organismos internacionales. Este gobierno llega también con mano dura, siguiendo la corriente de Chávez, pero con una principal diferencia: el populismo de Maduro no tiene el apoyo del pueblo, algo que ha caracterizado a los últimos gobiernos populistas de Latinoamérica y que bien resalta el libro, el engaño populista. Como lo era Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, y pues también se mencionan algunos países de Centroamérica, incluso España con Podemos y con el PSOE. Actualmente tenemos unos gobiernos totalmente distintos a lo que se podía imaginar uno en el inicio del nuevo milenio, con un Ecuador recién eligiendo un nuevo presidente para este 2021, un empresario conservador de derecha, algo que no se hubiese imaginado Correa en sus años de gobierno. Y finalizado el de Lenin, se puede decir que va a seguir esa corriente de derecha, esa corriente totalmente contraria a lo que fue Correa en este gobierno. Y tenemos en Bolivia también, vuelve a caer el gobierno en manos de un seguidor de Evo Morales, exiliado en su tiempo en Argentina por el golpe de Estado sutil que se le dio a su gobierno. Y puede continuar con unos tintes democráticos. Vamos a ver cómo le va al nuevo presidente de Bolivia, que por cierto puso presa a la presidenta provisional que tomó las riendas del país luego del golpe de Estado. También tenemos, pues en Colombia se aproximan elecciones con lo que se ha definido como unas elecciones totalmente polarizadas entre dos candidatos en especial, que es Uribe y Petro. Uribe poniendo sus candidatos a dedo y Petro manejando también sus candidaturas bajo ese ideal populista que se menciona en el libro, moviendo masas, haciéndole generar a la gente odios inexistentes hacia una oposición, y lo mismo Uribe. Por eso se generan estas dos posturas totalmente radicales y contrarias.